En esta segunda parte del tema 3 vamos a tratar algunas de las particularidades que existen con respecto a la administración y gestión de los bienes patrimoniales de las entidades locales y nos centraremos fundamentalmente en la enajenación de los mismos. Estas particularidades se encuentran en el texto refundido de la Ley de Régimen Local, los artículos 87, y el Reglamento de Bienes, fundamentalmente en los artículos 37 y 43. Lo que pasa es que es una regulación que se centra exclusivamente en dos tipos de bienes. Uno, en los valores mobiliarios y otro en los montes. En el resto de bienes patrimoniales, en cuanto a su administración y gestión, el texto refundido y el reglamento de bienes se van a remitir, fundamentalmente el reglamento de bienes, a la legislación estatal. Por tanto, en estos casos tenemos que acudir, en el caso de vacío legal en el reglamento de bienes, a la ley de patrimonio de las administraciones públicas y a su reglamento. Y en cuanto a la ley de montes, pues principalmente vamos a tener que acudir a las leyes especiales del Estado que existen sobre la gestión de los montes. ¿Hay alguna curiosidad con respecto a estos temas en el reglamento de bienes? Por ejemplo, que nos va a decir en el artículo 37 que los valores mobiliarios se custodiarán en la caja de caudales necesariamente. En todas las corporaciones locales pues existirá una caja de caudales. ¿Y bajo qué responsabilidad? Pues curiosamente bajo la responsabilidad de los tres claveros. Hoy en día este tipo de valores mobiliarios, que son acciones representativas del capital de una sociedad, pues no son documentos físicos en papel como era antiguamente, sino que son anotaciones en cuenta, se anotan por parte de la sociedad en un registro contable o se depositan en una entidad bancaria esas acciones, pero lógicamente no tienen un soporte físico que haya que incluir en esa caja de caudales. ¿Qué son los tres claveros? Bueno, pues los tres claveros es una institución que proviene del siglo XVII y son las tres personas con más poder dentro de la corporación que tenía cada una de ellas una llave. De tal forma que esa caja fuerte de los concejos municipales solo se podía abrir de forma mancomunada estando presentes las tres personas, como son el alcalde, el tesorero y el secretario. ¿Con esto qué se quería impedir? Primero, se quería impedir el robo de los fondos que podían existir y que de hecho existían en aquella época en muchas corporaciones municipales, y cuando había un cambio de personas, pues lógicamente se hacía un arqueo y se comprobaba que lo que hay es lo que tiene que haber, y en la nueva persona que entraba a custodiar esa llave, o bien un cambio de tesorero, un cambio de secretario, un cambio del alcalde, pues se hacen responsables a partir de ese momento de lo que hubiese eh, en esa caja de caudales. En esa caja de caudales que no solamente se depositaban las acciones o los valores, sino lógicamente la tesorería de la administración. En cuanto al tema de los montes, el reglamento de bienes nos va a decir que es competencia de las entidades locales explotarlo, conservarlo, repoblarlo, pero todas estas competencias están muy sometidas a la legislación estatal, que es de aplicación general y es la que regula cómo se debe y qué se debe hacer en los montes, y tanto de la titularidad de la comunidad autónoma, de las corporaciones o del Estado. Las cuentas de administración del patrimonio también se citan en el artículo 43 del Reglamento de Bienes, eh, y dice que se rendirán y fiscalizarán según lo dispuesto en la ley reguladora de la hacienda local. En este sentido, como ya veremos más adelante en el tema 6, el texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales, en los artículos 208 a 112, nos va a decir qué hay que hacer con la cuenta general, cómo está formada
y nos dice que a la terminación del ejercicio presupuestario se debe formar la cuenta general para poner de manifiesto cómo ha sido la gestión realizada, en qué aspecto. En el aspecto económico-financiero, es decir, la liquidación del presupuesto, la liquidación económica. En el aspecto patrimonial, si ha habido un aumento del valor neto del patrimonio o una pérdida, y en el aspecto presupuestario de cómo ha sido la gestión presupuestaria. Y esa cuenta no solamente está integrada por los bienes de la propia entidad, sino también está integrada por aquellos bienes patrimoniales de organismos autónomos y de sociedades mercantiles cuya dependencia que dependan de la corporación respectiva. Hay una serie de plazos, como luego veremos, para rendir cuenta, y hay unos modelos que se han aprobado dentro del Plan General de Contabilidad Pública para establecer cómo cada entidad local debe formular sus cuentas. La segunda transparencia vamos a detallar ya algunos aspectos particulares de la enajenación y el gravamen sobre los bienes patrimoniales en el caso de las corporaciones locales. La regulación, tenemos que acudir a varias disposiciones normativas, como puede ser la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que regulan estos temas en el 131 al 154. Algunos son básicos y otros no, otros son supletorios y otra aplicación general, por tanto tendremos que ir a ver en cada caso concreto cuál es el rango normativo de cada uno de ellos. Los artículos 91 a 134 del Reglamento General de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas, que como sabemos, salvo algunos muy pocos artículos, el resto son de aplicación supletoria. El texto refundido del régimen local, que nos da algunas notas sobre estos aspectos en los artículos 79 a 81 y fundamentalmente en el reglamento de bienes en el artículo 109 a 119, que es lo que, en primer lugar, la norma a la que nosotros debemos acudir. De todos estos artículos, ¿qué reglas comunes se pueden encontrar para la enajenación o gravamen? ¿Sí? ¿Qué queremos decir con gravamen? Pues si yo tengo un bien inmueble patrimonial y quiero gravarlo con una servidumbre, con otra carga, esa carga tendrá una valoración. Por tanto, no es una enajenación, sino que es una disminución del valor de ese bien que yo tengo a través de esa carga o el gravamen que yo le impongo. ¿Cuáles son los requisitos comunes? Pues lógicamente que sea un bien patrimonial. Si es un bien demanial, un bien comunal, no se puede enajenar sin antes haya sufrido una desafectación, en el caso de los bienes demaniales. Es decir, lo primero, lógicamente, que sea un bien patrimonial. Que estén valorados. Lógicamente yo no puedo enajenar normalmente mediante subasta o contratación directa, algo que no he valorado. Que informe la comunidad autónoma si son bienes de valor histórico-artístico. Es necesario, para evitar la destrucción del patrimonio local, ese informe. En nuestro caso, como no tenemos comunidad autónoma, pues este informe se suele pedir a la Comisión de Patrimonio y es la que lo emite en el caso de que hipotéticamente se fuese a enajenar algún bien de valor histórico-artístico. Lo que pasa es que esto es un concepto jurídico que hay que completar, porque un bien de valor histórico-artístico, en el caso de bienes inmuebles, o ha sido declarado BIC, es decir, bien de interés cultural o monumento, o por mucho valor histórico-artístico, si no tiene una declaración en ese sentido, es difícil que pueda ser exigible el informe de la comunidad autónoma. Si es un bien inmueble, hay que depurarlo jurídicamente. ¿Qué quiere decir depurarlo jurídicamente? Pues habrá que pedir una nota simple en el registro de la propiedad y ver que no tiene ninguna carga, que no tiene ninguna hipoteca, que no tiene ninguna servidumbre, y si lo tiene, pues habrá que poner en el pliego o en la descripción de ese bien que se vende con esas cargas o con esa servidumbre. Lo único que dice es que esté plenamente identificado y con todas sus características. Lógicamente, si vendemos un bien inmueble, lo tendremos que vender también físicamente libre de carga. Es decir, tendremos que comprobar que no esté ocupado y que la superficie, en el caso de un bien inmueble, coincida con la superficie registral
y con la superficie catastral. Y si no coincide, lo tendremos que depurar jurídicamente, si hay una diferencia entre la superficie real y la inscrita en el registro de la propiedad. Si ese bien patrimonial que yo quiero enajenar supera el 25% de los recursos ordinarios del presupuesto, necesariamente lo tiene que autorizar, en el caso de entidades locales integradas en una comunidad autónoma, lógicamente lo tiene que autorizar el órgano competente de la comunidad autónoma en esa materia. Cuando habla del 25% de los recursos ordinarios del presupuesto, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, pues los recursos ordinarios del presupuesto de una entidad local son aquellos que se integran en los capítulos 1 a 5 del correspondiente presupuesto, que son los capítulos referentes a los ingresos, en los que se incluyen los ingresos que obtiene la entidad por impuestos directos, en el capítulo 1, en el capítulo 2 por impuestos indirectos, en el capítulo 3 las tasas, precios públicos, otros ingresos, en el capítulo 4 transferencias corrientes y en el capítulo 5 ingresos patrimoniales, es decir, aquellos ingresos que yo he obtenido como consecuencia de una explotación de un bien patrimonial. En la Ciudad Autónoma de Melilla, el importe a que ascienden los recursos ordinarios incluidos en estos capítulos oscila cada año presupuestario entre 210, 220, 230, etcétera. Por tanto, el 25% en el caso nuestro, si lo tuviese que autorizar una comunidad autónoma, sería aproximadamente más de 40 y tantos millones de euros. Y el 10% que también se utiliza, como luego veremos, para establecer un umbral para alguna, sobre todo para temas de competencia, ese 10% en nuestro caso, por ejemplo, son 22, 23 millones de euros, 21, así, en función de cada ejercicio presupuestario. ¿Quién es el competente dentro de una administración local para autorizar o para iniciar el proceso y acordar la enajenación gravamen de un bien inmueble? Bueno, pues no está ni en la ley de patrimonio ni en la ley de régimen local, sino que está en la ley de contratos del sector público, que vimos que, aunque no es una ley que se centre en los contratos patrimoniales y, de todas las administraciones públicas, sí contiene algunos artículos que son aplicables a los negocios jurídicos que se desarrollen sobre bienes patrimoniales. Y hay que acudir a la disposición adicional segunda de la Ley de Contrato del Sector Público de 2017 para saber en cada momento cuál es el órgano competente en el caso de enajenación de bienes patrimoniales o gravámenes sobre ellos. Y nos va a decir que siempre que el valor, porque yo tengo que tasar el bien, si yo taso ese bien por un importe inferior al 10% de los recursos ordinarios, la competencia para la enajenación es del alcalde. O cuando el bien se tiene cumplido dos requisitos, que sea inferior a 3 millones e inferior al 10% de los recursos ordinarios del presupuesto. Ojo, está refiriéndose aquí, la competencia se determina, según el artículo 101 de la ley de contrato, en función del precio de licitación o el precio de tasación. Es decir, yo habré tasado ese bien patrimonial y celebro un proceso de subasta y puede que en esa tasación el importe en el que yo le he tasado llegue al 9% de los recursos ordinarios o llegue a 2.900.000 euros. Esa cantidad de tasación es la que va a determinar la competencia. Si luego el resultado de la subasta supera los 3 millones, eso no afecta a la competencia, porque la competencia se determina previamente. Superando estos umbrales o cuando ese bien haya sido declarado, no que un bien sea de cierto valor histórico o artístico, no, que sean declarados de valor histórico o artístico y supere tanto la cantidad de 3 millones de euros como el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto, la competencia va a ser del Pleno. Lógicamente, dentro de la organización administrativa de cada corporación, estas competencias que tiene el alcalde las puede delegar. Es decir, las puede delegar, en nuestro caso, en la consejera de Hacienda y para otros casos los puede delegar en el consejero competente en materia patrimonial. ¿Cuáles son los requisitos para enajenar un bien inmueble, por ejemplo? Bueno, pues el artículo 138 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas
nos va a decir que si yo quiero enajenar un bien inmueble, tengo que justificar que no es necesario para el uso general o servicio público ni resulta conveniente su explotación. Es decir, que está poniendo una serie de barreras que no es fácil justificar en cada momento esa enajenación de ese bien inmueble. Normalmente puede que se refiera a solares de reducida extensión, como luego haremos, el concepto de sobrante, parcela sobrante, o que se refiera a solares en los que no es necesario a lo mejor para el ejercicio ni para poner un colegio, ni para una guardería, ni para establecer cualquier otro servicio público o para la política de vivienda, de protección oficial y lógicamente que no resulta tampoco conveniente su explotación. Es decir, si es en un municipio que tiene suelo rústico, lo puede arrendar a lo mejor antes de enajenar. Esto es un concepto que hay que matizarlo y que caso por caso, atendiendo a la naturaleza de ese bien, se irá integrando. El reglamento de bienes de las entidades locales y el texto refundido del régimen local, el artículo 80, y el reglamento viene el 112, nos dice que el procedimiento normal es el de subasta. Excepcionalmente, según el 115, cabe la venta directa. Este artículo presenta algún choque con la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que establece como sistema normal para la enajenación de bienes inmuebles el concurso, sobre todo cuando se trata de bienes inmuebles que tienen algún matiz social o que pueden coadyuvar a la consecución de políticas públicas. Esa ley del patrimonio está estableciendo el concurso, pero como no es de carácter básico ni de carácter de aplicación general, nosotros aplicamos el reglamento de bienes y podemos hacer esa enajenación mediante subasta. Vamos a seguir viendo algunas particularidades sobre la venta de determinados bienes de las administraciones públicas de contenido patrimonial. Ya vimos al principio del curso el concepto o cuál era el concepto que se debe dar a las parcelas sobrantes. No es una parcela que yo no necesito, sino que el concepto de parcelas sobrantes debe derivar principalmente de una circunstancia urbanística, que es de donde tiene su origen. El 115 del Reglamento de Bienes regula cuál es el procedimiento de venta de parcelas sobrantes. Se aparta un poco del régimen general, ¿por qué? Porque atendiendo a la naturaleza de esa parcela, los propietarios colindantes pueden tener mejor derecho que un tercero, por tanto, por eso se permite la venta directa. Puede haber varios interesados. Si yo tengo una parcela sobrante que da fachada a dos inmuebles distintos, pues yo le tengo que ofrecer esa parcela sobrante a los dos. Lo normal es que se produzca una división de la parcela, si urbanísticamente es posible, y cada uno de ellos compre la mitad. Si uno de ellos no quiere comprar lo que le corresponde, yo puedo, como administración, adjudicárselo directamente al que sí quiere comprar. Y si se niega, ya lo vimos, si se niega el propietario a comprar esa parcela sobrante. Bueno, en este caso, como prima el interés general que está representado a lo mejor por ese cambio de alineación de la calle, yo como administración le puedo expropiar su parcela, su terreno o su inmueble para, si lógicamente nuevamente esto pasa con inmuebles antiguos, si el inmueble es antiguo, tirarlo y el nuevo que se haga se ajuste ya a la alineación con la adquisición de esa parcela sobrante. El artículo 137, 4, los apartados A y F de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas y el reglamento contienen también alguna regulación en este sentido y incluso establece que esa venta se puede hacer preferentemente a los propietarios con inmuebles de menor superficie. Es decir, está ya utilizando un concepto urbanístico que establece, que presupone que en cada barrio existe una parcela mínima
en la que se puede edificar y por tanto se favorece que aquellas parcelas pequeñas puedan tener la posibilidad de ampliarse con cargo a ese tipo de parcelas sobrantes y adapten su edificación con más facilidad a los parámetros urbanísticos que en ese momento o en ese barrio sean aplicables. La siguiente particularidad en cuanto a la enajenación se da con respecto a los efectos no utilizables, que ya vimos el concepto que se debe dar a este término. Se regula principalmente en el artículo 143, que es supletorio, 143 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, y en el que se establece que como fórmula para su enajenación el sistema más apropiado es la subasta, a diferencia de los bienes inmuebles, que es el concurso. Pero establece también la enajenación directa en algunos casos citados en el artículo 137.4. Lo que sí se ha abierto la posibilidad en estos casos, a partir del reglamento reglamento general de la Ley de Patrimonio de Administraciones Públicas, en su artículo 122, es lo que se suele hacer en el tráfico mercantil cuando se adquiere, por ejemplo, un coche nuevo, que hay una entrega del coche antiguo. Bueno, pues este tipo de operaciones mercantiles sí están permitidos por el reglamento general de la Ley del Patrimonio de la Administración Pública. Es decir, la Administración, si tiene un vehículo viejo y quiere comprar uno nuevo, lo puede entregar el usado como parte del precio. No es necesario ya, lógicamente, entonces que este efecto no utilizable se enajene mediante subasta, sino que ahí habrá una enajenación o una entrega directa porque se supone que hay un descuento en el precio. El artículo 302 de la Ley de Contrato del Sector Público va a regular esta figura y lo que va a exigir como requisito es que el valor de los bienes que se entregan, de los efectos no utilizables, no supere el 50% del precio total de los bienes que yo quiero adquirir. En este caso, sí podré yo entregar directamente esos efectos no utilizables y aceptar a cambio o comprar a cambio el bien nuevo. Una vez que yo he enajenado un bien, hay un límite en cuanto a la utilización de los ingresos. El texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales nos va a decir que los ingresos que procedan de la venta de bienes patrimoniales, fundamentalmente para que esa corporación no se despatrimonialice, no pueden destinarse a financiar gastos corrientes, salvo que sea lógicamente sobrante de vía pública o efecto no utilizable, que en este caso sí. Pero si yo tengo un bien patrimonial, un inmueble, que lo enajeno, el producto de esa enajenación debería ir destinado a la adquisición de otro bien patrimonial que sea inventariable, es decir, no puede ir a gastos corrientes y a pagar nómina, a otro tipo de gastos de compra de material consumible, sino que tiene que ser material que forme parte del inventario patrimonial. Esto, en algún caso, y por lo que respecta al patrimonio de suelo, como ya veremos en su tema correspondiente, con la crisis que sufrió eh, el Estado español a partir de la crisis inmobiliaria de 2007-2008, se abrió un poco la mano en el sentido de que el producto de la enajenación de esos bienes podían utilizarse temporalmente para amortizar deuda. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Esta transparencia vamos a ver vamos a seguir viendo las particularidades que pueden existir con respecto a la enajenación de los bienes patrimoniales. La primera de las particularidades es la que nos dice el artículo 111 del Reglamento de Bienes y es lo referido a la reversión de los bienes transmitidos. ¿Qué quiere decir el Instituto de la Reversión? Es una figura jurídica que permite no solo a las corporaciones locales, sino a aquellas personas físicas o jurídicas que transmiten un bien inmueble, un bien patrimonial de naturaleza mueble o inmueble, y esa cesión está sometida a una condición,
y a una temporalidad, si no se cumple la condición que yo he impuesto al comprador en el tiempo que yo le he impuesto, se establece en la misma escritura, o el mismo documento de transmisión, que la entidad vendedora recuperará esos bienes. Lógicamente, si en esos bienes se ha hecho alguna mejora, pues ya eso según el Código Civil, pues la entidad que recupera esos bienes, bueno, en principio podrá el adquirente podrá reclamar alguna pequeña indemnización. Igualmente, si esos bienes cedidos han visto deteriorado su situación y han perdido valor, el transmitente, el que ahora recupera ese bien, puede reclamarlos al culpable de ese deterioro. Para cumplir estas condiciones, el plazo que dice el 111, si no se dice nada en el acto de transmisión, será 5 años. Se puede pactar a un plazo menor o un plazo mayor, en función de cuál vaya a ser el destino que el que vende quiere que tenga ese bien patrimonial. Y se cumple esta condición si ese destino se mantiene durante los 30 años siguientes. Y esto no dice el reglamento de bienes que sea susceptible de modificación por pacto entre privados. Por tanto, los 30 años es de aplicación obligatoria en cualquier enajenación en modal y en la que yo puedo ejercer el derecho de reversión. La siguiente particularidad que no vamos a analizar aquí en detalle porque lo veremos más adelante es la enajenación del patrimonio municipal del suelo. Ya veremos su concepto y cuál es el destino de los mismos. Si yo vendo, resumiendo en esta diapositiva, si yo vendo un bien o derecho, pueden ser bienes, normalmente son bienes inmuebles de naturaleza urbana o derechos urbanísticos que formen parte del patrimonio municipal del suelo, yo, igual que la venta de cualquier otro bien patrimonial, tiene el producto de esa enajenación está limitado porque no se puede destinar a gastos corrientes, yo el producto de la enajenación de un bien que forme o derecho que forme parte del patrimonio municipal del suelo, según el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, lo tengo que destinar para su conservación, ampliación o administración. Poco a poco, como luego veremos, se ha ido abriendo la mano y se pueden destinar a otros fines. El siguiente negocio jurídico relativo a la enajenación de bienes patrimoniales, no solamente bienes inmuebles, sino también bienes muebles, es la figura de la cesión gratuita. Es una figura que, a pesar de que se utiliza con bastante frecuencia por la mayoría de las administraciones, no cuenta con una regulación muy detallada. Se menciona esta figura jurídica o esta posibilidad en el artículo 79.2 del texto refundido del régimen local y en el reglamento de bienes en el 109. Pero lo limita lógicamente que solo cabe la cesión gratuita, en este caso referido a bienes inmuebles patrimoniales, a entidades o instituciones públicas o instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro. ¿Para qué? Para los fines propios que redunden en interés de los habitantes del municipio. Yo no se lo puedo dar una cesión gratuita a una ONG que no está implantada en Melilla. Es decir, tiene que haber detrás de esta cesión gratuita un beneficio para mis vecinos, para los habitantes del municipio. Aunque estos artículos del texto refundido del reglamento de bienes solo mencionen la cesión gratuita de los bienes inmuebles, tenemos que interpretar por aplicación supletoria del 145 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas que también pueden cederse gratuitamente el resto de bienes y derechos patrimoniales. Es decir, si yo puedo ceder un bien inmueble gratuitamente, ¿por qué no voy a poder ceder un bien mueble patrimonial? Es decir, por aplicación, ya digo, del 145 de la Ley del Patrimonio lo puedo hacer. ¿Cuál es el procedimiento que tiene que seguir una administración local para acceder gratuitamente a esas entidades públicas, instituciones o las instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro?
se regula en el artículo 110 del Reglamento de Bienes. ¿Qué nos van a exigir ese 110 del Reglamento de Bienes? Lógicamente, esa entidad beneficiaria a la que yo le voy a ceder ese bien patrimonial debe acreditar su carácter público o, lógicamente, su interés público sin fin lucrativo. No tiene que tener deuda pendiente de liquidar con cargo al presupuesto. Lógicamente, no puede utilizarse como una forma para esa entidad de cubrir sus necesidades presupuestarias. Debe haber un informe técnico que acredite que los bienes no son necesarios para la entidad ni es previsible que lo sean en los 10 próximos años. Este informe, yo que he tenido que hacer algunos desde el punto de vista urbanístico, en algunos casos es complicado, es decir, porque yo no puedo averiguar, no puedo saber, no puedo prever que no voy a necesitar urbanísticamente ese bien patrimonial, en el caso de que se trate, por ejemplo, de un bien inmueble, en los 10 años. Si en 5 años cambia el plan general y ese bien es necesario, lógicamente yo no lo puedo saber. Aquí lo único que se dice es que en el momento actual no haya una previsión, no haya elementos que me permitan a mí decir que sí son necesarios. Por tanto, la consecuencia es que si no tengo esa previsión o unos datos que me permitan hacer esa previsión, yo tendré que decir que no hay nada que me indique que en los 10 próximos años, en el caso de un bien inmueble, va a ser necesario para la correspondiente corporación. En este caso, la competencia cambia. Ya, aparte hay que hacer un procedimiento estándar con informe del secretario, con plazos de exposición pública, con dictámenes técnicos, si se trata de un bien inmueble con certificación del registro de la propiedad, con una memoria de los fines, es decir, todo eso hay que hacerlo. En este caso, la competencia es del Pleno. Nos dice también el reglamento de bienes que si yo cedo esos solares de forma gratuita al Estado, porque es el competente para construir bienes, para construir vivienda de producción oficial, lo que me dice es que debería hacerlo en forma de permuta, de permuta con el producto que se haga. Es decir, si yo te cedo gratuitamente un solar y ahí se van a construir 40 viviendas y yo he valorado ese solar en lo que cuesta 10 viviendas, pues yo te hago una permuta. Y yo te cedo el solar, tú construyes 40 viviendas, yo me quedo con 10 y tú con 30. Es un poco lo que propugna el reglamento de bienes. La competencia del Pleno viene derivada del reglamento de bienes, por tanto, no es aplicable la disposición adicional segunda de la ley de contrato del sector público en este caso, porque vimos que esa competencia del Pleno es en función del importe del bien, de la tasación de ese bien. Aquí, como hay una cesión gratuita, en principio es aplicable en el reglamento de bienes. Vamos a continuación a seguir analizando los distintos negocios jurídicos que pueden existir sobre los bienes patrimoniales. En este caso, referido fundamentalmente a los bienes inmuebles. Esta figura jurídica, la que vamos a analizar ahora, es la permuta. Para definir el concepto de permuta nos tenemos que ir al Código Civil, que es de donde proviene esta figura jurídica en el artículo 1538. Y es la que nos va a decir que por un contrato de permuta dos personas se comprometen a dar una cosa para recibir otra de similar o igual naturaleza. En el ámbito administrativo y en el ámbito local, más estrictamente, se regulan en los artículos 80 del texto refundido del régimen local y el 112 del reglamento de bienes, el apartado 2, referido fundamentalmente a los bienes de carácter inmobiliario. Lo que pasa es que la permuta exige acreditar una serie de requisitos que no siempre es fácil acreditarlo porque nos dice el artículo 112 que hay que justificar que tanto la venta, porque la administración da un bien y recibe otro bien a cambio, es decir, tanto la adquisición como la enajenación están justificados técnica, económica y jurídicamente, es decir, que hay necesidad.
no siempre es fácil justificar esa necesidad, porque yo puedo vender un bien inmueble mediante subasta para conseguir más dinero. Y si yo lo que necesito es comprar determinado bien, pues haré un procedimiento de enajenación directa justificando por qué yo necesito comprar ese bien. Y si no lo puedo acometer en el presupuesto de un año, lo puedo acometer en el presupuesto de varios años. Por tanto, no es fácil justificar en cada caso la necesidad técnica, económica y jurídicamente. Eso, cada caso particular, habrá que ver qué requisitos yo puedo acreditar. Eh, Importante, para que para que entre el negocio jurídico dentro del término permuta y no el de dos compraventas, la diferencia de valor entre los bienes no debe ser superior al 40% del que lo tenga mayor. Eso en el ámbito local. Curiosamente, en el ámbito de la Administración General del Estado, este límite del 50%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo voy a permutar a un tercero un bien inmueble que él tiene por uno que yo tengo y el suyo vale 100, el mío como mínimo debe valer 60 o a la inversa. Para que yo pueda instrumentar un negocio jurídico de esta naturaleza entre dos bienes inmuebles, si mi inmueble yo lo taso en 100, para que se pueda hacer mediante permuta, el suyo tiene que costar, que valorarse en 60, de tal forma que la diferencia no supera el 40% del que lo tenga mayor. Este requisito es fundamental. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse? No es un procedimiento sencillo porque está sujeto a cierta complejidad. Es necesario que exista un acuerdo del Pleno, una resolución de la Presidencia, en función, lógicamente, de la valoración de los bienes. Y habrá que incoar también el procedimiento, para eso debemos acudir al Reglamento General de la Ley de Patrimonio y Administraciones Públicas y a la ley, que es donde se regula con más detalle también esta figura jurídica. Habrá que ver el valor de los bienes para ver a quién se le atribuye la competencia. Tiene que existir, como ya he dicho antes, un informe técnico, valorativo, para justificar que no existe esa diferencia de más de un 40%. Un certificado del secretario de la corporación o el secretario de la consejería correspondiente, en el que diga que efectivamente ese bien tiene el carácter de patrimonial, si yo no podía hacer esta operación. Hay que depurar los bienes, tanto el nuestro como el que yo adquiero, a través de certificaciones registrales, catastrales. Lógicamente tiene que haber, si esa operación cuesta dinero a la administración, pues tendrá que haber el correspondiente certificado de crédito. Y tiene que aceptarse, según el artículo 124 del Reglamento General de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas, tiene que aceptarse por la otra parte los términos en que se va a formalizar la permuta. En el reglamento de bienes nos dice que si en la permuta va incluido o afecta a bienes de interés histórico-artístico, monumentos, es necesario, como ya hemos visto, el informe del correspondiente órgano competente en la materia. Y igualmente también está sometido a la autorización del órgano autonómico si el valor de los bienes supera el 25% de uno de ellos, del que yo tengo, el 25% o el que yo recibo, el 25% del recurso ordinario de la corporación. Es decir, todos esos requisitos que se dan en cualquier proceso de enajenación también se da en este. Lógicamente habrá que someterlo a la comisión informativa y si la competencia es del Pleno, pues tendrá que aprobarse por el Pleno en función del bien. La permuta, si se refiere normalmente a inmuebles o derechos reales, hay que materializarla en escritura pública. Ojo, no en documento administrativo ni en convenio, en escritura pública. Y lógicamente, registrarlo en el registro de la propiedad. Dentro de esta figura jurídica hay una particularidad que no existe en el ámbito local porque no está regulado en el reglamento de bienes, pero que por la vía de la supletoriedad podemos utilizarlo, que es la posibilidad que te da el artículo 153 de la Ley del Patrimonio y Administraciones Públicas, en que yo puedo permutar un bien físico actual por un derecho de cosa futura. Es decir, lo que comentábamos anteriormente. Es decir, yo puedo permutar un solar por un
una construcción o parte de una construcción que va a hacerse en ese solar y que el tercero está obligado a hacerlo. Es una figura compleja porque si no se diseñan bien sus perfiles, ese negocio jurídico estará sometido en algunos casos a la ley de contrato del sector público porque se podrá asemejar más al contrato de obra que a, a una permuta. Por eso habrá que ver en cada caso cuál es su perfil concreto y cuáles son sus características concretas. En esta última diapositiva de esta segunda parte del tema 3 vamos a tratar muy brevemente la figura del arrendamiento de bienes patrimoniales porque bebe de la normativa general y básica de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas que ya vimos en el tema 2, por tanto, es una figura jurídica que se regula fundamentalmente por lo dispuesto en dicha ley. No obstante, hay que aclarar algunas contradicciones, por eso he querido finalizar esta segunda parte del tema 3 con este apartado, porque hay una serie de contradicciones entre lo que dispone el reglamento de bienes y la ley del patrimonio de las administraciones públicas con respecto a esta figura jurídica y por eso he querido aquí hacer un apartado singular. Por ejemplo, la contradicción es que si nos vamos al artículo 92 del reglamento de bienes de las corporaciones locales, para el arrendamiento de bienes patrimoniales exige en algunos casos, y siempre que el arrendamiento sea por plazo superior a 5 años, que se haga mediante subasta. Pero aquí existe una pequeña contradicción entre este artículo y el que es básico de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el 107.1, que te establece que el concurso será el sistema de fijación del arrendamiento o de cesión en arrendamiento de los bienes patrimoniales. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2009, la 162, en el que analizando una legislación autonómica que incluyó la subasta como forma de cesión de los bienes patrimoniales, dijo esa sentencia que había que darle preferencia, lógicamente, al artículo 107.1 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que era posterior a esa legislación autonómica, pero como legislación sobrevenida y básica se imponía sobre aquella. Y lo único que dijo que, bueno, conciliar de alguna forma las dos normativas se podía hacer en el sentido de que la subasta solo se podía permitir en aquellos casos excepcionales que pudieran justificarse así. Es decir, si es una cesión que no cumple los perfiles de un concurso, si en un concurso se valoran diversas circunstancias, no solamente el precio, sino otras prestaciones que pueda aportar el arrendatario o otras circunstancias, y es un arrendamiento en que solo vamos a tener en cuenta el canon o el precio, pues lógicamente sí tiene sentido la subasta. Otra particularidad con respecto al reglamento de bienes de la corporación local y que no se dice nada en la ley de patrimonio y administraciones públicas es que, y por tanto sí lo deberemos considerar aplicable para los bienes locales, es que el alquiler tiene que tener un canon no inferior al 6% del valor en venta del bien. Pero, curiosamente, este artículo del reglamento de bienes no nos dice si ese canon tiene que ser anual o por todo el periodo del arrendamiento. Por tanto, hay aquí una posible interpretación que se deberá hacer caso por caso en función principalmente de la valoración que alcance el alquiler anual o por todo el plazo del contrato. Y nos dice el artículo 106 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas que el arrendamiento no será superior a 20 años, pero establece que por causas excepcionales, siempre que se pueda justificar, se podrá prorrogar, incluso se podrá prorrogar hasta la mitad del plazo, es decir, 10 años más. ¿Qué se tiene que justificar? Pues que a lo mejor la rentabilidad del arrendamiento necesite ese plazo para que sea atractivo para el cesionario, es decir, habrá que justificarlo caso por caso. Por último, sí cabe por aplicación, en este caso supletorio, del artículo 106 de la Ley de Patrimonio y Administración Pública, el arrendamiento como opción a compra, que como todos sabemos es un arrendamiento especial en el que se combina una parte del arrendamiento y se da al arrendatario la opción que durante un
número de años y bajo una serie de condiciones pueda acceder a la propiedad de ese bien inmueble descontando un porcentaje del precio del arrendamiento que se ha pagado hasta ese momento y con el pago a lo mejor de un precio, de una cantidad inicial en la que se valora esa opción de compra. Por tanto, esta figura, aunque no se regule en el reglamento de bienes de las corporaciones locales, por aplicación supletoria de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, sería aplicable.